Matrices. Multiplicación de matrices. Partimos de una matriz A donde tiene la I fila, J columna y va a multiplicarse con la matriz B, tal que la cantidad de filas de la segunda matriz debe ser la misma cantidad de columnas de la primera matriz. Esa es la regla principal. La cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Y K y el I son valores cualesquiera. De manera que la matriz que surge, la matriz es de I filas y K columnas, o sea, los extremos. Pero estos dos deben ser la misma cantidad. Bien. Entonces C, que es la matriz nueva, está formado por I, la cantidad de filas, y K, la cantidad de columnas. O sea que se usa la cantidad de filas de la matriz A y la cantidad de columnas de la matriz B. Entonces tenemos aquí una expresión que nos representa la matriz A por la matriz B. En violeta lo que representa la matriz A y en rojo la matriz B. Entonces consiste en multiplicar estos términos con este con este con este, pero vamos a iniciar dejando la columna fija inicialmente y vamos a multiplicar cada una de las filas con esta primera columna, la segunda fila con esta primera columna, esta tercera fila con la primera columna hasta llegar a la enésima fila multiplicando esta columna. Cuando se ha agotado eso, ese resultado nos representa la primera columna de la matriz nueva. Luego vamos con la siguiente columna. Multiplicamos la primera fila con la segunda columna, la segunda fila con la segunda columna, la tercera fila con la segunda columna y así hasta llegar a la enésima fila que se multiplica con la segunda columna. Entonces ahí tendríamos los resultados de la nueva matriz en su segunda columna y luego dejamos fija lo que es la tercera columna y vamos multiplicando cada una de las filas. Primera fila con la tercera columna, segunda fila con la tercera columna, tercera fila con la tercera columna, la enésima fila con la tercera columna y así sucesivamente hasta llegar a la columna uésima. Entonces multiplicamos siempre primera fila con la uésima columna, segunda fila con la uésima columna, la tercera fila con la uésima columna, la enésima fila con la uésima columna. Eso que se ha relatado significa lo siguiente. Tomamos la primera fila con la primera columna. ¿Qué es lo que se va a hacer? Multiplicar término a término. A11 por B11. Y ahí lo tenemos. A12 por B21. Y lo ponemos acá. Es decir, multiplicamos este primer término con este. Luego este con este. Luego este con este. Va a sumar con A13 por B31. Y de ahí hasta unos puntos suspensivos hasta llegar al último término, A sub 1n por Bm sub 1. Entonces este es el primero. Es la primer término en la primera columna de la matriz C. Lo que vamos a desarrollar son todas las columnas la primera columna. Luego de ahí cambiamos de la primera fila a la segunda fila. Entonces multiplica
2, 1 por B, 1, 1. Ese será el primer término de esta multiplicación, más A sub 2, 2 por B sub 2, 1, escrito acá, más A sub 2, 3 por B sub 3, 1, escrito aquí, hasta llegar los últimos términos, que es A sub 2n por B sub m1, escrito acá. Luego de esta fila pasamos a esta otra, a la tercera fila, multiplicando siempre por toda la primera columna. Entonces, A sub 3, 1 por B sub 1, 1, lo colocamos aquí, más A sub 2, 2 por B sub 2, 1, lo escribimos aquí, más A sub 2, 3, A sub 3, 3 por B sub 3, 1, se escribe aquí, más, hasta llegar a los últimos términos, A sub 3n por B sub m1, escrito acá. Y luego vamos a la enésima fila, multiplicamos A sub m1 por B sub 1, 1, escrito aquí. Claro que son los términos últimos, A m sub 1 por B sub 1, 1, más A sub m2 por B sub 2, 1, escrito aquí, más B sub 2, 1 por A sub m3, escrito acá, más, hasta el último término, A sub m n por B m sub 1, escrito aquí. Entonces aquí lo que tenemos son la primera columna de la matriz C. Esto nos representa todo. Al hacer esta operatoria de suma, este es el valor C sub 1, 1, C sub 2, 1, C sub 3, 1, hasta el C M sub 1. Luego lo que sigue es multiplicando todas estas filas con la segunda columna. Entonces hacemos ese cambio, indicamos el inicio de la matriz con la segunda columna y la primera fila. Entonces vamos a obtener lo que son la segunda columna de la nueva matriz. Como aquí no me cabe, lo voy a escribir aquí abajo, pero usted en sus cuadernos lo va a escribir a la izquierda, a la derecha de esta expresión. A la derecha dejando un espacio que sea notable entre una columna y la otra. En mi caso lo escribiré aquí abajo, lo que corresponde a la segunda columna. Entonces primero será A sub 1, 1 por B sub 1, 2. Lo escribo aquí. Pero como si nos fijamos, cuando hicimos el primero, tenemos B sub 1, 1, B sub 2, 1, B sub 2, aquí debe ser B sub 3, 1, B sub M1. Entonces se repite aquí en todo, B sub 1, 1, B sub 2, 1, B sub 2, aquí debe ser B sub 3, 1, y aquí B sub M1. Entonces podemos automatizar ese proceso. Y acá A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, A sub M1, M. Entonces coloco A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, N, multiplicando con B1, 2, este término con B sub 2, 2, este término A sub 1, 3 con B sub 3, 2, y este con B sub M1, B sub M2, es decir,
Ahí lo tenemos. A sub 1, 1 por B sub 1, 2. A sub 1, 2 por B sub 2, 2. A sub 1, 3 por B sub 3, 2. Escrito acá. A sub N por B sub M. Escrito acá. A sub 1N por B sub M, 2 de aquí. Entonces luego pasaría a la segunda fila. Escribo esta segunda fila aquí en la segunda fila de lo que es la segunda columna de la matriz C. A sub 2, 1, que es esto. A sub 2, 2, que es esto. A sub 2, 3, que es este. A sub 2N, que es este. Y entonces va a multiplicar B sub 1, 2 con A sub 2, 1. A sub 2, 2 por B sub 2, 2. Es decir, aquí B sub 2, 2 más A sub 2, 3, que es este de acá, multiplicando por B sub 3, 2. A sub 2, 3 por B sub 3, 2. Aquí. Más y A sub 2N, que es esto, por B sub M2. Falta acá B sub M2. Luego hacemos para la tercera fila. Escribimos A sub 3, 1, A sub 2, 3 sub 2, A sub 3, 3, A sub 3N, acá en violeta, ahí lo tenemos. Y entonces nos queda A sub 3, 1 por B sub 1, 2, aquí. A sub 3, 2 por B sub 2, 2, aquí. Aquí es A sub 3, 1, entonces ahí quedaría A sub 3, 1. Entonces aquí será A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3 y A sub 3N. Esto es A sub 3, 1 aquí, A sub 3, 2, A sub 3, 3, A sub 3N. Entonces A sub 3, 1 con B sub 1, 2, que va a quedar acá. B sub 1, 2. En color rojo. Aquí. Más. Color negro aquí. Luego A sub 3, 2, que es este, A sub 3, 2, multiplicando por B sub 2, 2. B sub 2, 2. En color rojo. Ahí lo tenemos. Luego más. Tenemos más acá.
A sub 3, 3, que es este, A sub 3, 3, multiplicando con B sub 3, 2. Escribimos aquí B sub 3, 2. B sub 3, 2 en rojo. Y ahí lo tenemos. Luego más, y 3 puntos suspensivos, color negro. Sería aquí. Lo tenemos con luego 3 puntos. Significa que continúa. De manera que aquí nos queda esto. Y entonces, luego este término A sub 3n, que es este A sub 3n por B sub m. Entonces hay que agregar B sub m, pero 2. B sub m 2. B sub m 2 en rojo, que está aquí. Listo. Hasta seguir unos enésimos términos. Entonces aquí sigue punto suspensivo, indicando que puede haber más columnas. Una, dos, y el tercer punto. Entonces seguiría entonces de aquí, esto pasaría acá. Ahí lo tenemos. De A sub M1, A sub M2, a M sub 3 y A sub M por N, que debe multiplicar a esta segunda columna. De manera que entonces tenemos... Es un factor de altura. A sub M sería estos términos. Estos términos de aquí. Entonces tenemos esta fila A sub M1, A sub M2, A sub M3, A sub MN. Acá solo falta agregar
B sub 1, 2 para este término de acá, B sub 1, 2. En color rojo. Y ahí tenemos B sub 1, 2, que se suma con el otro término que está a su par a través de este signo más. A sub M2, A sub M2 multiplica con B sub 2, 2, de manera que aquí debe ser B sub 2, 2. B sub 2, 2. En rojo. Y aquí está B sub 2, 2. Y que suma al siguiente término más un color negro más aquí. Y luego entonces A sub M3, que es este AM sub 3 multiplicando con B sub 3, 2. Entonces escribo B sub 3, 2, que es rojo. B sub 3, 2 en color rojo. Y tenemos el término acá. Luego más teniendo esto y los 3 puntos suspensivos, indicación de que continúa. Ahí está. Y entonces A sub mn por B sub m2. A sub mn por B sub m2. B entonces B sub m2 B sub m2 eso quedaría rojo, esto acá. Listo, entonces veamos. El trabajo que se hizo fue multiplicar todas estas filas con la segunda columna, quedándonos esta expresión de acá. Esto representa la segunda columna de la nueva matriz, la matriz C, donde este es C sub 1, 2, C sub 2, 2, C sub 3, 2 y C
el 4 sub 2. Bueno, en este caso sería C enésima fila sub 2. Y luego en la siguiente tenemos esto que nos va a representar el trabajo ya de la página anterior. Como ya tenemos resuelto para la primera y la segunda columna, luego pasaría a la tercera columna. Esta sería la tercera columna y que lógicamente iniciaría con la primera fila. De manera que escribimos de una sola vez en la otra página A sub 11, A sub 12, A sub N3, 3 puntos suspensivos, A sub 1N, que es lo que se tiene aquí. Y como ya vimos que la lógica es de que multiplica A sub 11 por B sub 13, A sub 12 con B sub 23, A sub 13 por B sub 33, hasta llegar a sub 1N multiplicando con BM sub 3. Entonces vamos a colocar esos datos en un solo bloque de una sola vez. Violeta con la parte roja de la matriz B y los signos asociados. Y ahí está. Entonces el término C sub 13. Estamos trabajando sobre la tercera columna. Y luego este A sub 2, A sub 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3 y A sub 2, N representa que de la primera fila pasamos a la segunda fila de la primera matriz, de la matriz A. Entonces acá estaríamos utilizando A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 2, N, que es lo que está escrito aquí. Multiplicando A sub 2, 1 por B sub 1, 3, A sub 2, 2 con B sub 2, 3, hasta llegar A sub 2N multiplicando con B sub M3, que es lo que tenemos B, luego más los puntos suspensivos aquí, y ya tenemos entonces la segunda fila, un término correspondiente de la tercera columna en la segunda fila. Entonces vamos a cambiar de la fila 2 de la matriz A a la fila 3 de la matriz A. Y entonces escribo A sub 31, A sub 32, A sub 33, A sub 3N en la siguiente fila, es decir, en violeta A sub 31, A sub 32, A sub 33, A sub 3N. Y con eso entonces multiplico los términos correspondientes. A sub 31 por B sub 13, A sub 32 por B sub 23 y A sub 33 por A sub 33 y A sub 3N por B sub M3, que es lo que queda acá, los términos B, luego más los puntos de seguir más términos, volvemos a la matriz, nos falta ahora este término de acá, esta fila, la enésima fila, traslado entonces esto
hacia acá. En forma automatizada escribo A sub M1, A sub M2, a M sub 3, A sub Mn en la tercera fila de la tercera columna, es decir, previo a los 3 puntos suspensivos. Y ahí tenemos A sub M1, A sub M2, A sub M3, A sub Mn, y eso hay que multiplicarlo con los términos de la columna B respectivamente. A sub M1 por B sub 1, 3, A sub M2 por B sub 2, 3, A sub M2 por A por B3, 3, y luego A sub Mn por B sub M3, que es lo que agregamos la parte de B. Ponemos más. Ya tenemos entonces construido lo que es la tercera columna. Entonces veamos hasta donde tenemos la primera columna de la matriz C, la segunda columna de la matriz C y la tercera columna de la matriz C, que lo trabajamos en la página siguiente. Lógicamente, la columna 2 debe estar a la derecha de acá, la columna 3 a la derecha de esta, en el mismo posicionamiento de aquí, pero que en mi caso lo he escrito así en forma siguiente por el espacio. Luego de ahí, entonces, el último trabajo sigue en base a la cuarta columna de la matriz B, y nos vamos a la primera fila para plantear A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 1, 3, A sub 1n, que es lo que escribimos acá con B sub 1u, 2u, 3u, B M sub u, y eso es así porque el término de acá es B sub 1u, B sub 2u, B sub 3u, B sub mu. De ahí, la construcción del producto debe ser en base al uso de la segunda fila, multiplicando a la uésima columna. Entonces, A sub 21, A sub 22, A sub 23, A sub 2n, lo escribimos automatizado en lo que será la segunda fila de esa columna, 3, A sub 21, A sub 22, A sub 23, A sub 2n, y que para cada uno de esos términos entonces va a quedar A sub 21 por B sub 1u, A sub 22 por B sub 2u, y B sub 2n por B sub mu, es decir, acá, ahí lo tenemos. Vamos ahora con el traslado de la segunda fila a la tercera fila para luego multiplicar esta fila con la uésima columna. Escribimos A sub 31, A sub 32, A sub 33, A sub 3n en la siguiente página. B sub 1u, B sub 2u,
B sub 3U, B sub MU, que sigue la misma secuencia aquí de lo rojo. Y luego, teniendo definido eso, vamos a su última multiplicación de esta columna, digo de esta fila, hasta esta que es la cuarta, bueno, no sería la cuarta sino la uésima columna. Multiplicación de la enésima fila, esta es la enésima fila, por la uésima columna. Enlistamos A sub M1, A sub M2, A sub M3, A sub Mn, pero lógicamente lleva unos puntos y luego las expresiones. En cada una de estas, que lo último tiene punto suspensivo porque no está claro cuántos términos son. A sub M1, A sub M2, A sub M3, A sub Mn. Exactamente lo que tenemos aquí. A sub M1, A sub M2, A sub M3, A sub Mn. Entonces A sub M1 por B sub 1U, A sub M2 por B sub 2U, A sub M3 por B sub 3U y A sub Mn por B sub Mu. Que es lo que se escribe acá. Y aquí entonces se haría el resultado del proceso de la operatoria de la multiplicación de matrices. De manera que entonces tenemos en síntesis C11, C12, entonces relacionando lo que es la matriz C, la primera columna corresponde a esto, todo esto es la primera columna. La segunda columna, eso daría por resultado a esto. Y esto que corresponde a la tercera columna, que es esto corresponde a la cuarta columna en esa concordancia. Pero luego vamos a lo siguiente, un ejercicio 1, donde hay que hacer esta multiplicación. No hay que olvidar que en todo proceso de multiplicación la cantidad de columnas de la matriz A debe ser igual a la cantidad de filas de la matriz B. Si este de acá no se cumple que son iguales, no se puede hacer multiplicación de matrices. Debe ser de la forma IJ, JQ, JK. Entonces, volviendo al ejercicio 1, elegimos, antes de elegir, mencionamos el tamaño de la matriz. Esta tiene 3 filas, por eso 3 acá, y 3 columnas, que es esto acá. Siempre se menciona la cantidad de filas. En esta tenemos 3 filas y 2 columnas, por eso 3 por 2. La misma cantidad de aquí debe ser la misma de acá. De manera que la nueva matriz, la matriz C, va a ser de 3 filas por 2 columnas. Teniendo eso claro, vamos a definir en verde lo que significa el tamaño de la siguiente matriz, 3 por 2. Tomamos la primera fila que va a multiplicar con la primera columna. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? 4. ¿Cómo? 4 por 1, 4. Luego, menos 5 por 3, menos 15. Escribimos aquí menos y 15. Luego, 2
por menos 2, menos 4. Escribimos menos 4. Ahí lo tenemos. Luego entonces pasamos a la segunda fila para escribir el término de acá. Menos 6 por 1, menos 6. 7 por 3, 21. Escribimos más 21. Y luego 1 por menos 2, escribimos menos 2 acá. Luego vamos con la tercera fila de la matriz A. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Entonces sería más 6. 0 por menos 2, 0. Más 0. Entonces aquí ya tenemos planteado la primera columna de la matriz multiplicada. Entonces, luego el procedimiento es de pasar de la primera columna a la segunda columna, 5, 2, 0, y empezar esto a la primera fila. Entonces, 4 por 5, 20. Menos 5 por 2, menos 10. 2 por 0 es 0, entonces más 0. Luego ya tenemos construido lo que es la primera fila de la segunda columna. Ahora vamos por la segunda fila de la segunda columna. Entonces hay que trasladar esto aquí a la segunda fila. Menos 6 por 5, menos 30. 7 por 2, 14. Y de ahí 1 por 0, 0, más 0. Ya tenemos construida la segunda fila en la segunda columna. Ahora hay que construir la tercera fila en la segunda columna. Entonces pasamos a la siguiente fila aquí con 2 por 2, 2, 0 por 5, 2, 0. De manera que 2 por 5, 10. 2 por 2, 4, más 4. Y de ahí 0 por 0, que nos da 0, más 0. Y entonces ya tenemos la transformación. 3 filas, tal como se previó acá, y 2 columnas. Se ponen los paréntesis y se obtiene el resultado final. Menos 15, que es 4 menos 15 menos 4, nos da menos 15. Menos 6 más 21 menos 2, eso nos da 13. 2 más 6 más 0, 8. Y luego este término aquí, 20 menos 10 más 0, nos da 10. Menos 30 más 14 más 0, nos da menos 16. Y luego 10 más 4 más 0, nos da 14, que sería acá. Y entonces este es el resultado que nos da de esta multiplicación. Esta es la matriz C y que es de tamaño 3 filas, 2 columnas, tal como estaba previsto inicialmente. Entonces esto es el ejercicio 1, luego ejercicio 2. En este caso tenemos una multiplicación, la matriz A acá es 1, 2, 3, 4 filas por 2 columnas. Y en cambio esta es 2 filas por 3 columnas. Entonces, igual, tomamos la primera fila con la primera columna. 2 por 7, 14. Tenemos 14. 5 por 8, 40. Más 40, 14 más 40. Luego de la primera fila pasamos a la segunda fila. Menos 3 por 7, menos 21. 1 por 8, más 8.
Luego a la tercera fila con la primera columna, 1 por 7, 7. Y 2 menos 2 por 8 menos 16. Luego a la cuarta fila, multiplicando por la primera columna, 4 por 7, 28. 2 por 8, 16, más 16. Ya tenemos construido de la nueva matriz la columna C, la primera columna de la matriz C. Luego entonces se pasa de esta columna a la segunda, y esto lo pasamos a la primera fila para escribir los términos que corresponden a la segunda columna. 2 por 3, 6. 5 por 2, 10. Más 10. Es decir, 6 más 10. Luego de la primera fila pasamos a la segunda fila. Menos 3 por 3, menos 9. 1 por 2, más 2. Y de ahí a la tercera fila, y siempre con la segunda columna, 1 por 3, 3. Menos 2 por 2, menos 4. Luego vamos con la siguiente fila. 4 por 3, 12. 2 por 2, 4, más 4. Ya tenemos la segunda columna completa de la matriz C. Vamos a la tercera columna. Entonces esto hay que pasarlo a la tercera columna. Y esto a la primera fila. De manera que tenemos 2 por menos 2, menos 4. 5 por 3, más 15. Luego la segunda fila. Menos 3 por menos 2, menos por menos da más. 3 por 2, 6. 6. Y de ahí 1 por 3, 3, más 3. Luego pasamos a la tercera fila. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 acá. De ahí nos pasamos a la cuarta fila. 4 por menos 2, menos 8. 2 por 3, más 6. Cerramos las expresiones de lo que es la matriz C y se reducen los valores. 14 y 40, 54. Menos 21 más 8, menos 13. 7 menos 16, menos 9. 28 más 16, 34. 44. Y luego 6 más 10, 16. Menos 9 más 2, menos 7. Y luego de ahí 3 menos 4, menos 1. 12 más 4, 16. Menos 4 más 15, 11. 6 más 3, 9. Sobre Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 8 más 6, menos 2. Y entonces ahí tenemos completada la matriz C. El término C11, 12, 13, C21, C22, C23. El término C31, C32, C33,
C sub 41, C sub 42, C sub 43, 43. Y entonces lo que se tenía previsto, que iba a quedar una matriz de 4, tenemos 4 filas por 3 columnas. Las 4 filas de acá y las 3 columnas de aquí. Y eso es lo que tenemos. Y ahí está resuelto. Luego vamos a un problema 1. Lo anterior no tiene una aplicación. Un problema 1 sí tiene una aplicación. Esto es utilizado, por ejemplo, en tráfico aéreo, control de sistemas de radiación, una planta nuclear, manejo de personal. Por ejemplo, en tráfico aéreo son varias cosas que se debe de controlar: equipaje, salidas, cantidad de peso, van niños, van adultos, adultos normales, adulto mayor, y van personas enfermas, llevan mascota. Todo ese tipo de control en el mundo de las matrices se facilita para el proceso de los cálculos. Entonces tenemos en este problema 1 lo siguiente. En un centro de investigación ocurre registro de radioactividad en 3 sonares, 4 radares y 5 satélites. Sigue el enunciado. Se detecta actividad sísmica en 8 sonares, 7 radares y 3 satélites. Se identifica objetos cometarios en 10 sonares, 3 radares y 2 satélites. En cada sonar está a cargo de 4 ingenieros, 3 físicos, 5 programadores de robótica y 4 matemáticos. Vamos a la siguiente página. El enunciado de este tipo de problemas es bastante largo. 5 matemáticos habíamos leído anteriormente. No, 4 matemáticos de procesos. Luego, cada radar está a cargo de 6 ingenieros, 5 físicos, 2 programadores de robótica y 6 matemáticos de procesos. Cada satélite está a cargo de 5 ingenieros, 2 físicos, 6 programadores de robótica y 7 matemáticos de procesos. Aquí hay un patrón de palabras y expresiones repetitivas. Entonces, lógicamente, en todo este conjunto que tenemos, que todo esto es el enunciado, hay que detectar 2 matrices. Una matriz A, digamos, y una matriz B, que deben de multiplicarse para encontrar resultados. Pero, lógicamente, vamos a la siguiente página y tenemos, inciso 1, obtener la matriz de fenómenos y equipos electromagnéticos. Veamos en los enunciados. Identifiquemos cuáles son los fenómenos. Vemos fenómeno de radioactividad, actividad sísmica es el otro, y el otro fenómeno, objetos cometarios. Esos son los fenómenos. Entonces, obtener la matriz de fenómenos, ya identificamos los fenómenos. Y equipo electromagnético. ¿Cuáles son esos equipos electromagnéticos en este problema? Son los sonares, los radares y los satélites. Entonces, teniendo claro que está el fenómeno de radioactividad, el de actividad sísmica y de objetos cometarios, y que en cada uno, en radioactividad, que es un fenómeno, utiliza la instrumentación electromagnética, sonares, radares, satélites. Lo mismo lo que es actividad sísmica, utiliza sonares, radares y satélites, que es la maquinaria electromagnética. Lo mismo en objetos cometarios, utiliza la misma maquinaria, sonares, radares y satélites, que se activan ante una situación de fenómeno. Y entonces con eso hay que construir la matriz de fenómenos y de equipo electromagnético. Entonces aquí vamos a ubicar en esa matriz lo que son los fenómenos. El primer fenómeno, que es radioactividad. El segundo fenómeno, que es actividad sísmica. El tercer fenómeno, que son objetos cometarios.
y esa representarán la fila de radioactividad, la fila de actividad sísmica, la fila de objetos cometarios. Y luego el equipo electromagnético. El primer equipo electromagnético es sonar, radar, satélite, simplificado en 3 letras, de manera que esta es la primera matriz que vamos a construir, donde aquí la fila está indicada por los fenómenos, radioactividad, actividad sísmica y objeto cometario, y las columnas están determinados por el equipo electromagnético, sonar, radar y satélite. Entonces, siguiendo ese esquema, vamos al enunciado y tenemos para radioactividad hay 3 sonares, 4 radares y 5 satélites, es decir, 3, 4, 5. 3, 4, 5 y escribimos eso, 3, 4, 5. Para la actividad sísmica, lo que son sonares, radares y satélites. En la actividad sísmica, 8 sonares, 7 radares, 3 satélites, es decir, 873. Escribimos 873, lo que corresponde a la segunda fila, que es en correspondencia a la actividad sísmica. Bien. Luego, en objetos cometarios. En el fenómeno de objetos cometarios, y vamos a comprobar. Objetos cometarios. Tiene 10 sonares, se activaron 10 sonares, 3 radares y 2 satélites. Es decir, 10, 3, 2. 10, 3, 2. Entonces ya tenemos 3 filas, que son estas, y 3 columnas, que son estas. Si analizamos solo el análisis de esto, pero antes completemos la matriz. Esta matriz nos representa entonces matriz de fenómenos que está en fila los fenómenos y equipo electromagnético que está en columna. En la columna de sonares, donde se genera la mayor activación, ¿en qué fenómeno? Sonares la máxima fue en 10, pero cuando ocurre el fenómeno de objetos cometarios. Y la menor activación de sonares fue en el fenómeno de radiación. Aquí, en radares, ¿dónde se activan mayor los radares? Aquí en 7, y 7 corresponde a la actividad sísmica. Y la menor registro de activación de radares es en 3, donde 3 corresponde a objetos cometarios. En la maquinaria electromagnética de satélites, la mayor activación fue cuando ocurre en 5, que corresponde a los fenómenos de radioactividad. Y la menor activación de registro del fenómeno, es en 2, que corresponde a objetos cometarios. Esto no lo piden, esto es para entender, no solo escribir por escribir, sino comprender qué significa esos valores numéricos y darle sentido entre lo que tenemos aquí de lo que son, en este caso, equipo electromagnético, y en este caso acá, lo que son los fenómenos naturales. No solo encerrarnos y quedarnos en unos valores numéricos que al final ni entiendo ni pío qué significado tiene, sino que entonces en esa correspondencia de esas expresiones entender el significado, la interpretación del lenguaje. Asimismo, podríamos hablar dentro del fenómeno de radioactividad. En esta fila que representa la primera fila, radioactividad, ¿cuál es la maquinaria de mayor activación? 5, que corresponde a satélites. Dentro de la fila de actividad sísmica, que es esta, ¿cuál es la maquinaria que se activó más? En 8, que corresponde a los sonares. En el fenómeno de objetos cometarios, que corresponde a la tercera fila, la mayor activación se da en el registro de 10, que corresponde a sonares. Bien, todo esto es más que todo para comprender, pero lo que desde el punto de vista objetivo de lo que nos piden es exactamente esto, nada más. Siendo al siguiente punto. Hay que escribir la matriz de equipo y personal.
equipo y personal. Entonces, habíamos quedado por acá. Se identifica objetos cometarios, 10 sonares, 3 radares y 2 satélites. Entonces, toda esta estructura de aquí hacia lo anterior fue para la primera matriz. Para la segunda matriz, en cada sonar está a cargo 4 ingenieros, 3 físicos y 5 programadores de robótica. A ver, en cada sonar está a cargo 4 ingenieros, 3 físicos, 5 programadores de robótica y 4 matemáticos. Pero antes de poner cualquier valor numérico, debe escribirse la matriz de equipo. ¿Cuáles son los equipos? Sonar, radar y satélite. Esas serán nuestras filas. Que en la primera matriz A, llamamos a lo anterior matriz A, sonar, radar y satélite corresponde a columnas, pero en la matriz B esto debe corresponder a filas. ¿Y qué corresponderá acá? El tipo de personal. ¿Qué tipo de personal? Bueno, los que se mencionaron al leerlos aquí. Va primero ingenieros, físicos, programadores de robótica y matemáticos. Es decir, que la matriz queda construida de esta forma: ingeniero, físico, programadores de robótica, matemático de procesos. Primera columna que son ingenieros, segunda columna que son físicos, tercera columna que son programadores de robótica y cuarta columna que son matemáticos de procesos. Y aquí la primera fila corresponde a lo que es sonar, segunda fila a lo que corresponde a radar, tercera fila a lo que corresponde a satélites. Entonces, para sonar, ¿cuál es el personal de ingeniero físico, programador de robótica y matemáticos de procesos que están involucrados? Tenemos lo siguiente. Bien, para cada sonar está a cargo 4 ingenieros, 3 físicos, 5 programadores de robótica y 4 matemáticos. Es decir, son los valores 4, 3, 5, 4. 4, 3, 5, 4. A ver, 4, 3, 5, 4. 4, 3, 5, 4. 4, 3, 5, 4. Lógicamente esta es una matriz de 3 filas por 4 columnas, que es lo que tenemos aquí, la primera fila con sus 4 columnas. Vamos a escribir la segunda fila que corresponde a radar. Y vamos a identificar que son 6, 5, 2, 6. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Cada radar está a cargo de 6 ingenieros, 5 físicos, 2 programadores de robótica y 6 matemáticos de procesos. Es decir, 6, 5, 2, 6. 6, 5, 2, 2, 6. 6, 5, 2, 6. Y entonces aquí está, 6, 5, 2, 6. Ya tenemos la primera fila que corresponde a sonar con su persona correspondiente, la segunda fila que corresponde al radar y la tercera fila que es de satélites en la segunda matriz. Cada satélite está a cargo de 5 ingenieros, 2 físicos, 6 programadores de robótica y 7 matemáticos de procesos. Es decir, los valores 5, 2, 6, 7. 5, 2, 6, 7. 5, 2, 6, 7. Entonces ahí ya tenemos la matriz construida. Y es de 3 por 4, como lo habíamos previsto acá. Hasta aquí hemos cumplido y es lo único que nos piden. Lo siguiente que vamos a analizar es algo que no se pide, pero que es importante para entender. Por ejemplo, si hablamos de sonares que corresponde a la primera fila, ¿ya? ¿En dónde hay mayor cantidad de personal? Número 5. ¿A qué corresponde? Hay más programadores de robótica. Si vemos en la segunda fila que corresponde a radares,
¿Dónde está la mayor cantidad de personal? Es compartido, 6 y 6. Aquí 6 que son ingenieros y aquí 6 que son matemáticos de procesos. En la fila de satélites, ¿cuál es la mayor cantidad de personal? Es en 7. ¿Y a qué corresponde? A matemáticos de procesos. Ahora, si analizamos ingenieros, ¿dónde hay mayor? Vemos aquí la primera columna que corresponde a ingenieros, segunda columna de físicos, tercera columna de programadores de robótica, cuarta columna de matemáticos de procesos. En la columna de ingenieros, ¿dónde hay mayor cantidad de ingenieros? En número 6. ¿En qué? En el control de radares. En la segunda columna, que es de físicos, ¿dónde se da la mayor cantidad de físicos? En 5, que corresponde a cargo de radares. En la tercera columna, que son programadores de robótica, en qué maquinaria está la mayor cantidad de programadores de robótica, es en 6, es decir, a los encargados de satélites. En la cuarta columna, que corresponde a matemáticos de proceso, ¿dónde está la mayor cantidad de personal de matemáticos de proceso? 7, que corresponde a la cuestión de satélites. Bien, eso para interpretar. Ahora nos vamos a la tercera, al tercer inciso de este problema. Matriz de fenómenos naturales y personal. Es decir, aquí ya lo que nos están pidiendo es la multiplicación de las matrices anteriormente obtenidas. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Aquí las filas corresponden radioactividad, actividad sísmica, objeto cometario, que son fenómenos naturales. Y aquí entonces tenemos fenómenos naturales que va a ir por fila. Y acá lo que va a quedar es la columna, que es el personal y personal. Entonces por eso indica y se deduce que es la multiplicación. Entonces se escribe la matriz primera. Se va a escribir 3, 4, 5, 8, 7, 3, 10, 3, 2 para indicar ese proceso de multiplicación. Lógicamente aquí vamos a indicar cómo va a quedar la multiplicación de esas matrices. Lo que es la maquinaria, radioactividad, actividad sísmica, objetos cometarios, y el personal, que son ingenieros, primera columna, físicos en la segunda columna, programadores de robótica en la tercera columna y matemáticos de procesos en la cuarta columna. Luego de ahí, nuevamente, vamos a escribir esta matriz: 3, 4, 5, 8, 7, 3, 10, 3, 2, que es la primera matriz obtenida, deducida, y aquí está, lo que llamamos matriz A, multiplicando con la matriz B, que es la matriz anteriormente obtenida, que es 4, 3, 5, 4, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 7. Es decir, esto. Y entonces se procede a la multiplicación. Esta es una matriz de 3 por 3, matriz de 3 por 4, y la nueva matriz nos va a quedar 3 por 4. Entonces escribimos, multiplico la primera fila con la primera columna. Entonces, 3 por 4 nos da 12, más, bueno, más no sabemos, dependerá. Vamos a multiplicar 4, 4 por 6, 24, entonces más 24, luego 5 por 5, eso nos da más 25.
Ya tratamos con la primera fila, ahora vamos a trasladarnos a la segunda fila, siempre con la primera columna de la otra matriz. 8 por 4, 8 por 4, 32, más 7 por 6, 7 por 6, 42, más 3 por 5, ¿ya? 3 por 5, que son 15, más 15. Y luego vamos a la tercera fila. Primer término acá, 10 por 4, 40, más 3 por 6, 3 por 6, 18. Pero si aquí diera, digamos esto fuera menos 3 por 6, menos 18, entonces aquí debiera ser menos. O sea, el signo que se colocará acá dependerá de lo que salga de acá. Bien, luego vamos con 2 por 5, 2 por 5, 10, más 10. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos construido la primera columna de la multiplicación de estas dos matrices. Entonces hay que trasladar de la primera columna a la segunda columna en verde y a la primera fila. 3 por 3, 9, entonces 9 aquí. Luego 4 por 5, 20 es positivo, más 20. Luego 2, 5 por 2, 10, más 10. Luego, lógicamente, estos son positivos porque los valores aquí todos son positivos. Pero si uno fuera negativo, según el resultado de la multiplicación de signo, se cambiaría ese signo. Bien, entonces ya tenemos para la primera fila. Vamos ahora a la segunda fila, 8, 7, 3. Primer término y primer término de la segunda columna. 8 por 3, 24. Ahora los segundos términos. 7 por 5, 35, más 35. Luego, tercer término. Más por más, 3 por 2, 6, más 6 por eso. Y luego la tercera fila, siempre con la segunda columna. Y nos vamos esto con el primer término. 10 por 3, 30. Luego vamos a los segundos. 3 por 5. 3 por 5, 15. Más 15. Luego el tercer término y tercero de acá. 3 por 2. Perdón, 2 por 2, 4. Más 4. Entonces ya tenemos construido la primera columna, segunda columna, luego vamos a la tercera columna. Tercera columna. Y esto regresamos a la primera fila. Y ahí lo tenemos. Con el primer término. 3 por 5, 15. Ahora, segundo término con segundo término. 4 por 2, 8, más 8. Luego tercer término con tercer término. 5 por 6, 30, más 30. Ya tenemos la primera fila. Ahora trasladamos a la segunda fila. Y primer término en ambos. 8 por 5, 40. Luego segundo término, 2 y 7. 7 por 2, 14, más 14. Vamos al tercer término. 3 por 6, 18, más 18. Y luego ya vamos a la tercera fila. Primer término acá. 10 por 5, 50. Luego segundos términos, 3 y 2. 3 por 2, 6, más 6. Luego
tercer término con tercer término. 2 por 6, 12, más 12. Entonces aquí ya tenemos construida primera columna, segunda columna, tercera columna y solo nos haría falta para la cuarta columna, que es en base a esto. Aquí la cuarta columna no me va a caber a este lado, entonces lo voy a escribir abajo. Pero ustedes deben escribirlo todo horizontalmente, ¿ya? Porque eso implica un paso. En mi caso, como no ajuste el espacio, pues yo lo escribo abajo. Bien, entonces lo paso a la cuarta columna. Hago la indicación acá de el inicio de matriz, que son paréntesis. Y acá la primera fila ya está posicionado. 3 por 4, 12, que correspondería aquí, pero por la falta de espacio, acá, 12. Y luego, segundos términos, 4 por 6. 4 por 6, 24, más 24. Luego, terceros términos, 5 por 7, 5 por 7, que eso es 35 más 35. Y luego ya tenemos eso, vamos a la segunda fila, primer término de la segunda fila, y aquí también primer término. 8 por 4, 32, 32. Y luego segundos términos, 7 y 6. 7 por 6, 42, más 42. Luego tercer término, 3 por 7. 3 por 7, 21, más 21. Ya tenemos lo que corresponde a la segunda fila. Vamos a la tercera fila de acá. Primer término. Y aquí regresamos al primer término. Primer término con primer término. 10 por 4, 40. Vamos a los segundos términos. 3 por 6. 3 por 6, 18. Más 18. Vamos al tercer término. 2 por 7. 2 por 7. Que eso es más 14. Y cerramos la matriz. Entonces ya está listo esto. Primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, primera fila que llega hasta acá, segunda fila, que esto es de la segunda, y tercera fila que corresponde a esta. Entonces solo queda lo siguiente: 12 más 24 más 25, que es 61, 32 más 42 más 15, que es 89, 40 más 18 más 10, que es 68. Y luego la segunda columna, 9 más 20 más 10, nos da 39, 24 más 35 más 6, que es 65, 30 más 15 más 4, que es 49. Luego la cuarta columna, 15 más 8 más 30, 53, 40 más 14 más 18, 72, 50 más 6 más 12, 68. Luego la cuarta columna, 12 más 24 más 35, 71. 32 más 42 más 21 nos da 95. 40 más 18 más 14 nos da 72. Antes de esto nos lo piden, es más que todo para comprender esto. La primera columna se refiere al personal de ingeniería, la segunda columna se refiere al personal de física, la tercera columna se refiere al personal de programación en robótica, la cuarta fila se refiere al personal de matemática de procesos. Columnas, quiero decir. La primera columna de ingeniero, segunda columna de físico, tercera columna de programadores de robótica, cuarta columna de matemáticos de procesos. Filas está relacionado con los fenómenos. La primera fila está relacionado con el fenómeno de radioactividad, la segunda fila está relacionado con el fenómeno de actividad sísmica y la tercera fila se refiere a observaciones cometarias. Vamos a la siguiente página y tenemos aquí: ¿en qué fenómeno hay mayor personal de trabajo?
donde hay mayor cantidad de valor numérico. Entonces tenemos aquí, y el mayor valor numérico está acá en 95. De ahí los demás son menores. Y entonces quiere decir que la mayor parte del personal son 95 matemáticos de procesos en actividad sísmica. Y esa es la conclusión que se escribe en base a la pregunta: ¿en qué fenómeno hay mayor personal de trabajo? 95 matemáticos de proceso en el fenómeno de actividad sísmica. Inciso 5. ¿En qué fenómeno hay menor personal de trabajo? Entonces nos regresamos y el menor personal de trabajo será 39, el menor valor numérico, y eso corresponde entonces que son 39 físicos. ¿En qué fenómeno? En radioactividad. Entonces hacemos la conclusión en base a eso y decimos 39 de física en el fenómeno de radioactividad. Inciso 6. ¿En qué fenómenos hay igual cantidad de personal? No siempre va a haber igual cantidad de personal. Entonces, pero vamos a ver aquí. Tenemos 68 y 68. Hay un grupo y también hay 72 y 72. Es decir, que hay dos grupos donde hay igual cantidad de personal. Te vamos a mencionar primero 68. Entonces, el grupo 1 será 68 ingenieros en observaciones cometarias y 68 programadores de robótica en observaciones cometarias. En el caso de 72 será, bueno, pero escribimos eso primero en el primer grupo. Hay dos grupos, entonces el primer grupo es grupo 1, 68 ingenieros en objetos cometarios y 68 programadores de robótica en objetos cometarios. Eso en respuesta de la primera parte, en qué fenómeno hay igual cantidad de personal. Y el grupo 2, que es el que visualizamos acá, 72 programadores de robótica, ¿en qué fenómeno? En actividad sísmica. Y 72 matemáticos de proceso, ¿en qué fenómeno? Tercera fila, en objetos cometarios, en observaciones cometarias u objetos cometarios. Entonces, el grupo 2 se responde 72 programadores en actividad sísmica y 72 matemáticos de proceso en objetos cometarios. Y con eso entonces concretizamos lo que es la multiplicación de matrices y de qué forma esta se puede aplicar. Pero antes de culminar, como encontramos acá fenómenos, digamos, esta es la matriz que relaciona los fenómenos naturales y equipo electromagnético. Pudo haber sido, por ejemplo, esto represente hospitales y contagiados de coronavirus, por ejemplo. De coronavirus, digamos coronavirus, aquí digamos de dengue y aquí de, pongamos, a ver, coronavirus, dengue y uno podría ser cáncer, cualquier tipo de cáncer. Y hospital 1, hospital 2, hospital 3. Y entonces, en la siguiente matriz pudo haber sido entonces en la siguiente matriz pudo haber representado esto, por ejemplo, esto que está relacionado con lo anterior. Casos de coronavirus nos representa la primera fila, la segunda fila casos de dengue y la tercera fila casos de, a ver qué fue lo que mencioné, de cáncer. Y la primera columna pudiera ser personal que asistió. Podría ser médicos, enfermeras, mantenimiento, trabajadores sociales, o podría representar
los niveles de contagio por año, digamos, o bueno, por meses, digamos, febrero, marzo, abril, mayo. O sea, este mundo de trabajo y aplicaciones de las matrices es infinito, no tiene un límite. Y con eso, hoy sí concretizamos este trabajo de lo que es aplicación de lo que es multiplicación de matrices.